Apenas 10 años después de haberse afiliado a la UAR, los Old Philomethians lograron en 1961 su ansiado anhelo de jugar en la primera división. Pero antes de comenzar el torneo, la Unión Argentina de Rugby decidió reducir el número de equipos de la máxima categoría, estableciendo que los descensos serían 3 en lugar del único descenso tradicional. Recuerdo las razones, pero la UAR estaba reestructurando o decidió reestructurar en alguna forma los campeonatos, y ese año justo que nosotros ascendimos se introdujo el descenso de los últimos 3, lo cual implantó una barrera una meta ciertamente importante. Y nos dimos cuenta, estando en primera en el año 61, de que no teníamos suficiente gente como para mantenernos en primera división. Por ejemplo, en segunda división de ascenso, que realmente estábamos muy afilados y muy bien entrenados, jugaron creo que 22 jugadores, 21 o 22 jugadores. Y en primera división fue al revés. Era una gran diferencia entre una división y otra, y lo notamos. Jugamos arriba de 40, arriba de 40, no sé si 43, 44, para poder completar el año. No olvidemos que los Philomethians en esa época estaba integrado por exalumnos, teníamos una base relativamente escasa de jugadores comparados con casi sí, con Cuba. Cuando Old Philomethians llegó a primera, yo jugué 4 partidos en primera. Tenía en ese momento 17 años y jugaba en cuarta. Y bueno, me acuerdo, jugué contra Pucará, jugué contra el Casi, contra IPF, que estaba en primera en ese entonces, y contra Pueyrredón, creo que fue. Esos 4 partidos me acuerdo. Y después no jugué más porque en ese entonces, si vos jugabas más de 4 partidos, ya no podías seguir jugando en divisiones inferiores. ¿Sí? Creo que tuvimos, entre comillas, mala suerte, y que nos tocó el primer año de estar en primera una exigencia tan grande de poder haber tenido más éxito para acumular más puntos. Por ejemplo, recuerdo, y ahí tengo algún recorte, que perdimos 3-0 con Cuba en ese momento, que era uno de los líderes. O sea que hicimos muy buenos partidos, pero no acumulamos los puntos suficientes. Pasar de segunda a primera era muy distinto a ahora, porque el equipo de segunda, si bien nosotros jugábamos bien, lo que fuera, se podían cometer errores y seguir adelante. En primera división, cualquier error que hiciéramos era un try para nosotros. Y hoy en día me parece que pasa lo mismo, que ascender de segunda a primera en esa época era un cambio importante. Y no nos dio tiempo, creo, esta situación de los 3 descensos, en poder amoldarnos o ajustarnos a las exigencias que planteaba una primera división. Me acuerdo que jugué en uno de los únicos, posiblemente el único partido que ganamos en primera división fue contra Pucará, jugando con 14 hombres, porque bastante en el comienzo del partido se lastimó Levin, salió. En esos tiempos no había reemplazantes y jugamos con 14 hombres y le ganamos a Pucará, que no se lo dejamos olvidar nunca. Jugué el primer partido oficial con Pucará, pero ese partido me noquearon y no pude terminar el partido, pero lo ganamos 11-0.
A pesar de hacer una campaña más que aceptable para un equipo recién ascendido, que incluyó 7 triunfos y un empate, los Old Philomethians terminaron la temporada 1961 en el anteúltimo puesto, por lo que debieron descender junto a los Matreros y Curupaití. En ese año éramos uno de los favoritos para ascender nuevamente a Primera División. Gracias al partido contra los Tiros, eso no se logró porque Jimmy Campanella fue suspendido 10 años y el resto del equipo, salvo aquellos que habían sido expulsados, que fueron varios, recibieron una suspensión de 2 años. Yo no estaba. Por algún motivo en ese momento yo era el capitán del equipo. La cuestión es que terminó el partido intermedia y me vienen con la novedad de que no había llegado el referee oficial. ¿Y qué hacemos? Si el capitán de los Tiros me dijo, lo que pasa es que el reglamento exige que de alguna manera el partido se juegue igual, aunque no esté el referee. Y si vos no tenés inconveniente, nosotros tenemos un socio tal que es un referee reconocido por la Unión de Rugby. Y yo le dije, mira, si a vos te parece bien, como yo no conozco ni a uno ni al otro, y cualquiera que pongamos yo no lo conozco, si él es referee oficial, bueno, que referee él. Y fue un error, pero no sé si podía haber hecho algo distinto, pero fue un error de todos modos, pero el peor error lo cometí después. Yo jugaba ese partido, lo que yo recuerdo es que el referí designado no apareció y en ese momento creo que el reglamento establecía que en ese caso de no aparecer el referí designado por la UAR, el equipo local, digamos, proveía un referí del club, digamos, referí. El partido, yo me recuerdo que se desarrolló y había una creciente, diría así, enojo de parte de nosotros, porque sentíamos que el referato era ciertamente parcial. Bueno, empezó el partido y era desastroso como estaba referiando el hombre Nos echó 2 jugadores y el que abría la boca enseguida lo amenazaba que lo echaba. Es difícil describirlo, pero era una situación y no podíamos hacer nada porque todo estaba mal. Y ahí es donde yo fallé mal, porque marcó un scrum también, que era una barbaridad lo que había ocurrido. Entonces los jugadores me vinieron a mí y me dijeron, che, vámonos de la cancha, porque no sé, yo tendría que haber dicho de ninguna manera, pero no lo dije. Dije, bueno, si ustedes se quieren ir, nos vamos. Pero ciertamente nosotros pensábamos que había una parcialidad realmente llamativa y enojo con esa parcialidad. Y después hubo un incidente que yo recuerdo, digamos, que afectó a nuestro fullback en ese momento, que es Len Alexander, que fue sancionado de alguna forma que nos pareció sin duda, digamos, el colmo. Los ánimos evidentemente no estaban para nada tranquilos, conozco, y esta sanción que recibió Lennon, ni me acuerdo cuál fue el motivo, digamos, pero nos llevó así a una especie de impulso, decir como, acá sí no se puede jugar, ¿qué estamos haciendo acá, digamos, para qué? Entonces nos fuimos de la cancha. No hay excusa, ahí fue un error mío que tendría que haber impedido que eso ocurriera. Te digo, porque el capitán es el que tiene que tomar la decisión y tiene que saber que no debe retirar al equipo de la cancha, sufrir lo que sea, pero no retirar al equipo de la cancha. Lo peor que nos podía ocurrir es si nos callamos toda la boca. Si yo insisto que todo el mundo se calle la boca, que nadie reaccione ante el referee, lo peor que nos puede ocurrir es que perdemos un partido. También diría, en honor a Jimmy Campanella, digamos, que era nuestro capitán, creo que le veníamos llenando la cabeza, yo
excluyo, digamos, no, yo era uno de los más viejos, digamos. Al capitán Jimmy Campanera, la UAR lo sancionó con 10 años de suspensión, mientras que al resto de los que estaban en la cancha les impidieron durante 2 años jugar. Esta medida desanimó a muchos jugadores y fueron varios los que decidieron dejar de jugar finalmente. El equipo que se tuvo que presentar para reemplazar a la primera del club, naturalmente, era la intermedia, que en ese entonces no era tan competitiva como era la primera. No había un recambio equivalente entre los que estaban jugando en la primera del club y la intermedia. Una pena porque muchos, yo era ya, no digo veterano, pero llevaba mis años. Había una cantidad de gente que se estaba iniciando, recién que había incorporado al equipo, y que luego esta sanción de 2 años los medios los noqueó y lo dejó al lado del camino. La suspensión de 15 jugadores fue un golpe durísimo para un plantel históricamente corto. Por lo tanto, imposibilitados de presentar equipos competitivos, los Old Philomatheans decidieron retirarse de la competencia durante 1963, para volver el año siguiente, pero en la tercera división, ya en 1964.